¿Has decorado ya tu casa de Navidad? ¿Sabes que los adornos pueden causarte alergia o asma? Hoy en Saber Vivir, el síndrome del abeto. Sanidad advierte del exceso de azúcar que llevan algunos alimentos. Redúcelo de tu dieta siguiendo nuestros consejos. 1 de cada 4 personas que hace deporte se alimenta mal. ¿Qué debes comer antes, durante y después del ejercicio? Y como plato fuerte, la dieta japonesa. Sushi, soja, jengibre, té. ¿Son la clave para vivir más años? Quédate con nosotros para descubrirlo. Aquí comienzan tus 30 minutos de salud. Feliz lunes, ¿qué tal? Muy buenos y fríos días pese al anticiclón. Isabiel Zubiaurre, muy buenos días. Cuéntanos, buenos días. ¿A un 4 de diciembre es normal que haga esta temperatura? ¿Y qué va a pasar mañana? Bueno, pues por un lado sí, por otro lado no. Es decir, está haciendo mucho más frío de lo normal por la mañana, pero por la tarde más o menos se están comportando como debería. Vamos a ver un mapa. El siguiente mapa nos indica lo rara que ha sido la mañana, por decirlo así. Y en algunos puntos, como por ejemplo en Albacete, en Badajoz o también en Cádiz, hemos tenido hasta 10 grados por debajo de lo normal. Sin embargo, por ejemplo, en el norte hemos tenido unos 2 grados por debajo de lo normal. En cuanto a la tarde, más o menos va a estar dentro de lo que debería. Por ejemplo, lo normal en Bilbao es rozar unos 14 grados, hoy esperamos 12, tampoco es mucha diferencia. En Valencia sí que esperamos 17 y sin embargo hoy alcanzaremos 14, así que hará un poco más de frío de lo normal. Y sin embargo en Madrid incluso hará un poco más de calor de lo normal, 11 grados hoy, lo normal sería alcanzar 10 grados. Anticiclón, por tanto, que tenemos en todo el país, que ayuda a que el calor acumulado durante el día anterior se escape hacia el espacio y, por tanto, que las temperaturas por la mañana bajen de forma muy notable. En cuanto al cielo, hoy en general despejado, mañana, perdón, en general despejado, con esas nieblas todavía en Castilla y León, pero sol sobre todo. Y las temperaturas, si nos fijamos, sobre todo se van a quedar bajas en la meseta norte e incluso en algunos puntos, como por ejemplo en Valladolid, incluso mucho más bajas. ¿Por qué? Por las nieblas. Los cielos van a estar cubiertos, por lo que las temperaturas no subirán tanto. Por ello, por ejemplo, en Valladolid estaremos entre los 2 bajo cero y los 7 grados por la tarde y, sin embargo, a orillas del Mediterráneo, mañana las temperaturas suben y alcanzaremos unos 16-17 grados. Bueno, temperaturas bajo cero quiere decir congelación. Y si no te abrigas, te congelas, eso está clarísimo. Lo que pasa es que mucha gente, precisamente como hace frío, dice, pues no abro ni las ventanas, no ventilo la casa. Pues craso error, porque la casa hay que ventilarla, hay que abrir bien las ventanas porque se tiene que airear, porque si no los virus, los gérmenes, los ácaros de la ropa se quedan ahí. Hace falta airear la ropa, ventilar la casa y luego sí, cerrarlo y después de 10 minutitos para que la casa se vuelva a caldear, pero no más de 21 grados, que es la temperatura adecuada. Otra forma de calentarnos es también con las bebidas. Lo que pasa es que, claro, a la hora de ponerte a beber, podemos elegir, por ejemplo, un caldito, como este que yo tengo aquí, que además nos le han desgrasado, calentito, nos va, bueno, pues hacer entrar en calor, y esto tiene más o menos 10 calorías, o sea, muy poquito. Hay quien opta por alimentos más calóricos, como por ejemplo el chocolate, y se hacen un chocolate caliente, que también nos hace entrar en calor, pero las calorías difieren mucho, son casi cerca de 500-100 gramos. Así que vamos a entrar en calor, pero con pocas calorías. Bueno, por opciones que no sea, Isabel Zubiaurre, muchísimas gracias, compañera, que tengas un buen día. Igualmente. Las enfermedades bucodentales aumentan entre un 25 y un 50% de sufrir enfermedades cardiovasculares. La relación entre ambos tiene su base en las bacterias que se acumulan debajo de las encías. Estas pueden pasar a la sangre, llegando a afectar a otras partes del cuerpo. Según el Consejo General de Dentistas, la higiene bucodental incide en la salud general del organismo. Llevar una vida más sana, practicar ejercicio y no fumar puede ayudar a evitar las muertes prematuras. Navidad, Navidad, linda Navidad. ¿Ya habéis puesto el árbol? ¿Cómo que sí hemos puesto el árbol? Hombre. ¿No? Esta es la semana, ¿no? Tradicional, donde en las casas se prepara. Es que yo me pone muy nerviosa a mí esto del árbol. Yo pongo 4 adornos y lo dejo ahí. No, hay que ir preparando. No soy muy navideña, pero es verdad que en las casas es típico esta semana pues ya poner todos los adornos, ¿no? Claro, está sacar dentro. el árbol. Sí. El árbol no puede faltar. El árbol, bueno, yo o el Belén mismamente, pero vamos, Venga, va. sobre todo lo que hay que tener mucho cuidado es que al sacar los adornos navideños del año pasado, que han estado por
pues a lo mejor en un sótano, ¿no? Y acumulando polvo, acumulando ácaros, acumulando moho, y esto a lo mejor, según empiezas a sacar las cosas, te dan ganas de estornudar, te da alergia, y esto hay que ventilarlo también, hay que airearlo antes de ponerlo en el árbol. Hombre, lo bueno es que todo tiene su lado bueno. Podemos hacer ejercicio, tanto ejercicio físico al coger y poner las bolas, y también un ejercicio emocional. Tenemos que sacar el niño que llevamos dentro, en mi caso la niña que llevo dentro, y poner el árbol, ¿no? Hay que tener ilusión por ello. Ay, Ana, qué remedio, claro que sí. Si no nos ilusionamos nosotros, ¿quién nos va a ilusionar, no? Bueno, lo cierto es que a lo mejor no se lo creen, pero poner el árbol de Navidad también tiene riesgos para la salud. Alrededor de unas 300 personas ingresaron el año pasado, un 25 de diciembre, en el hospital tras haber sufrido un ataque de asma grave. ¿Quieren saber por qué? Vamos a ver. Adornan nuestras casas y hacen más alegres las fechas navideñas, pero no ser precavidos con nuestro árbol de Navidad puede causarnos problemas de salud. Así lo indica un estudio publicado en la revista Annals of Allergy. Según señalan, los árboles naturales pueden tener moho que provoque alergias. Para evitarlo, puede ser útil el uso de purificadores de aire. También es recomendable lavarlos para que no tengan restos de suciedad y polen. Mención aparte merecen los árboles artificiales. Si los hemos guardado durante un año, pueden tener polvo y ácaros. Podemos prevenirlos si los limpiamos tanto al guardarlos como al sacarlos de nuevo. Las mismas precauciones debemos tomar con los adornos navideños para que no nos amarguen las fiestas. Bueno, no se alerten, ¿eh? Vamos a hablar de estos problemas de alergia con la doctora Lidia Maroñas, es dermatóloga. Muy buenos días, de la Clínica Dermatológica Internacional y del Hospital 12 de Octubre. ¿Qué le pasa a la piel cuando entra en contacto con los adornos, con estas cosas que hemos guardado durante un año entero? Bueno, pues en general a la gente que no tiene ningún problema de piel no tiene por qué ocurrir nada. Pero es cierto que pues en invierno la piel se reseca y simplemente el hecho de manipular estos productos, muchos con fibras sintéticas, tintes, pues puede desencadenar problemas de alergia. Y como estaban comentando, pues es relativamente frecuente en esta época. Relativamente frecuente. Sorprende, sorprende, porque nunca hemos pensado en ello. Y hablando de la piel, del cuidado de la piel, ¿qué es mejor poner en casa? ¿Un árbol natural o un árbol de plástico? Recuerden que lo pueden comprar también de forma responsable, un árbol natural. Bueno, pues siempre natural, salvo que tengamos alergia constatada, ¿no? Porque es verdad que los productos con fibras sintéticas, pues como digo, sobre todo en pacientes atópicos o con problemas de alergia, pues puede desencadenar un brote de dermatitis, ¿no? Esto es muy frecuente, lo que comentábamos también a veces, los adornos, como decía, se sopla ¡fu! Y sale polvo, porque del año pasado ahora ¡fu! Y entonces en la nube de polvo está el ácaro del polvo, cuyas deyecciones pueden provocar reacciones de broncoespasmo, y mucha gente se ahoga y se tiene que ir a urgencias precisamente por soplar los adornos navideños. Hay que limpiarlos con un pañito para que, antes de colgarlos, para que no dé reacciones alérgicas. Eso es. Claro, pero muchas veces tenemos síntomas como, por ejemplo, pues estornudos, o tos, o lagrimeo, y nos creemos que puede ser un catarro y empezamos a tomar, por ejemplo, paracetamol, cuando si realmente estos síntomas nos los está produciendo la alergia, el paracetamol no nos va a hacer mucho, ¿verdad? Exacto. En cualquier caso habría que tomar un antihistamínico, ¿no? Exactamente. Claro. Lidia Maroñas, pues muchísimas gracias por habernos asesorado. Otra cosa más de la que hay que preocuparse esta Navidad. Vaya. ¿Sabemos distinguir el maki, el sushi y el sashimi? ¿Qué propiedades nutricionales tienen? Hoy en Saber Vivir, el secreto de la comida japonesa. Bueno, pues en esta mesa hemos preparado unos productos cárnicos que tienen algo en común. Son de fácil consumo, rápido consumo. Y además, Macarena, tienen fosfatos. Vaya. Fosfatos. Los fosfatos no es que sean malos. Fosfato es fósforo junto con unas moléculas de oxígeno y a veces mezclado, pues eso, con sales de magnesio, de sodio, con varias cosas. Pero son productos que ayudan a hidratar la carne para que se conserve. Es un método de conservación, o sea, está autorizado. Entonces, los fosfatos, los diferentes fosfatos, que hay muchos, lo podemos ver cuando cogemos la composición de los alimentos procesados, vemos que aparece E y una barrita y aparecen varios que son fosfatos. Bueno, están autorizados. Lo que pasa es que sirven para hidratar la carne, para que no se deshidrate, sobre todo en el momento de la cocción.
que conservan mejor sus propiedades, pero también pueden tener sus peros, como todo, si se consumen en exceso. Claro, también hay que decir que hay ciertos alimentos que de manera natural tienen fosfatos. Claro. Ciertas carnes, los yogures pueden tener fosfato, pero el problema de los fosfatos que se añaden a los alimentos precocinados es que el organismo, el intestino, los absorbe mucho más y pueden producir, claro, bueno, un exceso en esos fosfatos. Aproximadamente necesitamos como 700 miligramos al día de fósforo, y el fósforo es muy necesario para muchas acciones en nuestro organismo. Pero, por ejemplo, un yogur tiene 385 miligramos, es decir, con 2 yogures ya tendríamos cubierto la cantidad de fósforo que necesitamos al día, y además es un fósforo natural. El problema cuando abusamos de los alimentos precocinados es que estamos tomando mucho fosfato y además se absorbe mucho y puede dar, bueno, pues efectos secundarios. Por eso los alimentos precocinados tienen que estar en nuestro día a día, pero no tienen que predominar. Tiene que predominar el alimento natural. Sin abusar. Pues precisamente la Unión Europea ha puesto su foco de atención en los kebab. Ya saben, esos bocadillos de origen turco con pan de pita, con carne que puede ser de pollo, de ternera o de cordero. La Comisión Europea de Sanidad está analizando que lleven fosfatos y alerta de sus posibles riesgos para la salud. No resulta fácil descubrirlos, pero se encuentran en el 85% de las carnes procesadas que encontramos en el mercado. Marcados con la letra E seguida de un número, los fosfatos protegen el sabor de la comida, pero sobre todo retienen agua para elevar el peso de las piezas. Y los especialistas alertan de que estos aditivos pueden ser perjudiciales para el corazón y los riñones si los consumimos en exceso. Este aditivo químico también se encuentra en otros productos dulces muy consumidos, como galletas y refrescos azucarados. Por eso los especialistas reclaman que su presencia conste claramente en el etiquetado. El próximo año, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria evaluará nuevamente la seguridad de los fosfatos. Y otro asunto de consumo no menos polémico es el del azúcar y cómo afecta a nuestra salud. Doctores, vamos a repasar un momento la cantidad de azúcar que puede haber ingerido una persona desde que se levanta hasta esta hora, que son pues las 12 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Hombre, hay varias cosas de desayuno ahí que... Por ejemplo. Yo, por ejemplo, al café se le he puesto un terrón de azúcar. De azúcar. Yo solo le pongo un terrón de azúcar. Vale, yo le pongo 2. Y el resto... Y pues, la doctora no le pone... No, yo no le pongo azúcar ni al café ni a la infusión. Pero imaginaos que habéis tomado el café con un croissant, por ejemplo, y, hombre, a mediodía, son las 12 y 10, a lo mejor ya ha dado tiempo a tomarse un pincho de tortilla. Ojalá. Vamos a ver todo el azúcar que hay en esas cosas. Tú dices, Luis, que a tu café solo le has echado un terrón de azúcar. Sí. Bueno, pues bien, este terrón de azúcar tiene 6 gramos. Pero si te has tomado una tostada con mermelada, tiene otro terrón de azúcar. El croissant, si has elegido un croissant, le tendríamos que poner 1, 2 y 3 terrones de azúcar. ¿Qué te parece? 3 y 1, 4. Si la opción ha sido una tostada, en lugar de con mermelada y con mantequilla, ha sido con tomate, a este le pondríamos medio terrón de azúcar. El aceite no nos aporta azúcar. La tortilla de patatas nos aporta 2 terrones. Y ojo, que como te has tomado un refresco de cola que no sea light, fijaos todos los terrones que vamos a sumar. Doctor, vas hasta arriba. 2, vas hasta arriba. 3, 4, 5, hasta 6 terrones de azúcar. O sea, 35 gramos tiene un refresco, una lata de refresco. O sea, así que tú te creías que solo te habías tomado solo uno, el del café. O sea, que si me hubiera tomado el café y el croissant son 4. Efectivamente. Y no digo nada con el refresco de cola. Que no te paren en carretera. Pero afortunadamente podemos dar consejos para disminuir nuestro consumo de azúcar en el día a día. Vamos a verlo. Empecemos poco a poco. No se trata de dejar de tomar azúcar de repente, sino de reducir la cantidad. Por ejemplo, echando menos al café y eliminando la bollería industrial. Lee las etiquetas. El azúcar tiene al menos 61 nombres diferentes. Aparte de los clásicos azúcar moreno, de caña, sirope, jarabe de maíz, encontramos sacarosa, dextrosa, lactosa. Incluso hay azúcares que están ocultos en los alimentos y que debemos controlar. Sustituye la pasta y el arroz blancos por las versiones integrales. Evita también los azúcares artificiales como el aspartamo, los refrescos y los zumos.
Otro consejo, elige alimentos frescos frente a los procesados. Para darle sabor, utiliza condimentos libres de azúcar, por ejemplo, canela, nuez moscada, vainilla. Y por último, planifica tus comidas, si no, recurrirás a cualquier tentempié poco saludable. Con este frío cuesta muchísimo moverse y especialmente hacer ejercicio. Pero hay que hacer ejercicio, los médicos siempre lo estáis diciendo. Haga lo que haga, frío o calor. Después de todo lo que nos hemos metido de desayuno, bueno, por supuesto que sí. Y de hecho, hay que ir. Mira, hay gente que tiene la suerte de poder ir a una piscina climatizada y a pesar de ser invierno y con estos fríos, se pega sus bañitos, hace sus largos y tal. No todo el mundo tiene esa suerte y tiene que optar por otros deportes, pero deporte hay que hacer. Bueno, hombre, pero casa tenemos todos. O claro, se puede ir al gimnasio, pero también hay mucho ejercicio que se puede hacer en casa. Simplemente nos tienen que asesorar qué tipo de ejercicio hay que hacer, pero el ejercicio de tonificación perfectamente se puede hacer en casa. Y además es muy importante que si hacemos ejercicio tenemos que cuidar nuestra alimentación y no todo el mundo sabe hacerlo. ¿Vosotros creéis que sabéis hacerlo? Vamos a ver en qué grupo estáis. 1 de cada 4 personas que hace deporte se alimenta mal. No consume la cantidad necesaria de cereales, pasta, frutas, verduras y lácteos y se excede con la carne. Además, no se hidrata adecuadamente. Estas son algunas de las conclusiones de una encuesta realizada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Solo un 15% de los que hacen deporte se alimentan correctamente y por sexo se ha comprobado que ellas comen mejor que ellos. Pero la mitad de los encuestados, tanto hombres como mujeres, tenían sobrepeso y obesidad. Como curiosidad, la afición a los suplementos. Muchos los toman cuando van a hacer deporte. Sin embargo, el Consejo de Farmacéuticos avisa de que no son necesarios si se lleva una dieta adecuada acompañada de abundantes líquidos. Bien, pues vamos a abordar este asunto con un farmacéutico, con un nutricionista, con el vocal del Consejo General de Farmacéuticos de España, el organismo que ha elaborado el estudio que acabamos de ver. Aquilino García, bienvenido, muchas gracias. Buenos días. Por estar con nosotros. Bueno, ya hemos visto lo que hacemos mal y lo que hacemos bien. ¿Qué es lo que hay que tomar antes de hacer ejercicio? Pues sí, es muy importante porque la alimentación del deportista pues debe cubrir las necesidades energéticas normales del individuo, pero además debe cubrir las necesidades extras derivadas del ejercicio. Y te voy a decir, te voy a contestar como los gallegos. Depende. Depende de qué tipo de ejercicio se va a hacer. Si se va a hacer un ejercicio... Es una clave, ¿eh? Es una buena clave. Es fundamental. Si se va a hacer un ejercicio físico ligero, moderado, andar, pasear en bicicleta durante poco tiempo, pues con una dieta normal que tenga todos los componentes, lo que siempre decimos, una dieta variada, equilibrada, suficiente, nuestra dieta mediterránea, patrimonio de la humanidad, pues sería suficiente, reforzando aquellos nutrientes que fueran necesarios si es que hay alguna carencia, algún complejo vitamínico, si es que la alimentación no es suficiente. Es muy distinto cuando el ejercicio físico ya es intenso, ya es vigoroso. Entonces también tendríamos que decir que depende de varios factores. ¿Qué tipo de ejercicio físico? ¿Cuánta intensidad? El sexo de la persona, la edad de la persona y bueno, pues hasta incluso si hay unos entrenamientos fuertes y hay unas competiciones, tendríamos que adecuar el horario de las comidas a estos entrenamientos, a esta competición. Lo ideal sería antes de estos entrenamientos más fuertes o de esta competición, lo ideal serían las 2 o 3 horas previas. 2 o 3 horas previas. Sí, a este entrenamiento o a esta competición intensa, no tomar nada. Nada. 2 o 3 horas antes a cero. 2 o 3 horas antes a cero, porque no sé lo que si no aguanto. podemos es tener la tripa llena, claro, con digestiones pesadas, con digestiones fuertes. Tendríamos que estar muy bien hidratados, siempre muy bien hidratados, con bebidas isotónicas. Y aquí la palabra clave en la alimentación del deportista, de antes, de durante, de después, son hidratos de carbono. Es la palabra clave. Hidrato de carbono es la energía barata, es la energía más rápida. Así que tendríamos que tomar en estas horas previas estos hidratos de carbono. Estoy hablando de pan, de pasta, de patatas, son los hidratos de carbono. Y lo que deberíamos huir dentro de estas comidas antes del deporte, del ejercicio físico más intenso, sería de tomar fibra
y de tomar grasas. Bien, ¿y después del ejercicio? Pues una vez... También atendiendo al peso, a las circunstancias, al tipo de ejercicio. Pues hemos hecho el ejercicio, se nos han descargado los depósitos de glucógeno y entonces tenemos que volver a rellenar los depósitos de glucógeno hepático y de glucógeno muscular. ¿Cómo lo hacemos? Palabra clave, siempre, hidratos de carbono. ¿Hidratos de carbono también? Hidratos de carbono también, pan, pasta, arroz, cereales, etcétera, etcétera. Agua, siempre hay que estar muy bien hidratados. Y además, para después, para fortalecer el músculo, proteínas. Hay unas proteínas muy importantes, aminoácidos ramificados, leucina, isoleucina, valina, que sería muy interesante que los tomáramos. Estas proteínas, pues bueno, pues podemos encontrar, por ejemplo, en el pollo, la pechuga de pollo, los pescados, en los huevos, en la carne, en la leche, mejor desnatada. Fundamental siempre la hidratación. Sí, es muy conveniente pesarse antes y después del ejercicio yo creo físico. que eso lo hace mucha gente, porque dice, como he sudado, a ver cuánto he perdido. A mí me preocupa un poco más el tema, por ejemplo, los diabéticos, que les puede dar un bajón de azúcar. Sí. O sea, si no han tenido la precaución esa que dices antes, aparte de deshidratarse, es que les baja el azúcar demasiado. Les baja el azúcar demasiado. Podría valer, por ejemplo, siempre hablamos mal o poco bien de los zumos de Tetrabric, de cartón, porque tiene mucho azúcar, pero a lo mejor a un diabético le puede venir A un bien. diabético que tenga un bajón de azúcar le podría venir perfectamente. Pero es que en la alimentación que me estabas preguntando de después, es importante también el durante, y entonces durante el ejercicio físico, que también deberemos tomar hidrato de carbono. Se trata de que en diabéticos y en no diabéticos nuestra glucosa, nuestra tasa esté siempre lo más constante posible. Y decía lo de pesarse antes y después del ejercicio, sobre todo por la hidratación, porque es conveniente por cada kilo de peso que se haya perdido haciendo este ejercicio más violento, tomar de litro a litro y medio, más litro y medio de agua por cada kilo de peso que hayamos perdido. Pues nos vamos a quedar con eso. Muchísimas gracias, Aquilino García, con la importancia de hidratarse siempre. Y cambiamos de asunto, pero con un asunto que tiene bastante que ver, porque un deseo común de todos nosotros es vivir muchos años con mucha salud, ¿verdad? Esto empieza con el ejercicio. Los más longevos del mundo, probablemente lo sepan, son los japoneses, así que habría que preguntarles qué es lo que hacen ellos para tener tanta población que llega a los 100 años. ¿Alguna pista, doctores? Hombre, yo creo que influye no solo el ejercicio físico que también hace, yo creo que es una filosofía de vida, no solo lo que comen, es el ejercicio mental, es cómo lo enfocan, cómo se enfrentan a la vida. Es un ejercicio mental porque a lo mejor les lleva a tener menos aspiraciones, vivir con menos estrés, que hace que la comida les alimente más, o sea, vivir más serena. Pero yo creo que la dieta japonesa, la alimentación también es la clave. Hombre, claro. Ellos comen de una manera especial que yo creo que tiene que influir. Bueno, sin duda un plato estrella de la comida japonesa es el pescado crudo, el sushi. Le vamos a acercar una clase de sushi. Vean. Sushi, una palabra vinculada a una cultura milenaria. Hoy vamos a preparar uno de lujo, nada menos que con Ricardo Sanz. Cada uno de sus 4 restaurantes japoneses tiene una estrella Michelin. Ricardo, para quienes todavía no lo sepan, ¿qué es el sushi? Bueno, el sushi es un plato japonés que se compone de arroz y de pescado o, bueno, también verduras. Ahora vamos a ir explicando uno a uno. El nigiri, ¿cómo se elabora? Se cuece el arroz al modo tradicional japonés y se le pone una mezcla de vinagre de arroz, azúcar y sal. Se enfría, pero nunca más de la temperatura del cuerpo humano. Y esto es el nigiri, que es la bola de arroz con el pescado encima. Y esto es el maki, que maki significa en japonés rollo, enrollado, y es un maki de atún que ya se usa el alga nori seca, para darle forma, que se hace con una esterilla, con una especie de persiana pequeña. Y bueno, la verdad es que es un producto muy sano, saludable y la verdad es que, bueno, empezó como una moda y yo creo que ya se va a implantar en nuestra cultura gastronómica, ¿no? Y ahora preparamos el tercer plato. ¿Cuál es? Vamos a preparar un sashimi. El sashimi ya sí que tiene que ser solamente de pescado. Es un sashimi de atún. Mira qué infiltración en grasa tiene. Vamos a dar un corte con un cuchillo muy afilado. Veis que
que el pescado tiene vetas y hoy siempre vamos a intentar cortarlo a contrabeta. Lo colocamos encima de un poquito de nabo rallado, un poquito de algas, le ponemos un poquito de wasabi, que ya sabéis que es una raíz que pica un poquito y que es muy agradable, y la verdad es que dentro de su sencillez es un plato extremadamente delicado y para mí es el plato más rico del mundo. ¿Qué mensaje darías a esas personas que no se atreven a probarlo? Hay que animarse a comer el crudo, porque un pescado en crudo es algo absolutamente sublime, ¿no? Merece la pena probarlo y acostumbrarte a ello porque lo vas a disfrutar. Saludable, que se ha quedado en nuestras mesas. Le vamos a presentar a una amante de la cocina japonesa, toda una experta en alimentación, es nutricionista del Centro de Medicina Integrativa. Muchas gracias por venir. Gracias, Elisa encantada. Blázquez, buenos días. ¿Qué nos aporta el pescado crudo frente al cocinado? Bueno, el pescado tiene una grasa que es muy saludable, que es grasa con ácidos grasos omega 3. Y esta grasa, lo bueno es que si la tomamos cruda, pues no se oxida. Nosotros cuando cocinamos el pescado se forman unas sustancias que se llaman aminas heterocíclicas, que no son muy buenas, ¿no? Entonces, pues el tomarlo crudo hace que esa grasa esté pura, esté sin oxidar y encima no se formen estas sustancias. Pero uno de los ingredientes principales del sushi es el arroz cocido. ¿Se puede tomar todos los días? Lo bueno del sushi es que, como podéis ver, se utiliza muy poquito arroz. O sea, la preparación es tan delicada que no es lo mismo que cuando nos tomamos un plato bien grande de paella, por ejemplo, ¿no? Que es maravillosa, pero además está más frita. Luego el arroz en la comida japonesa se lava mucho antes de cocinarlo, entonces se quita todo el almidón, entonces es mucho más ligero y bueno, entonces si lo tomamos en pequeñas cantidades, al final para los japoneses yo siempre digo que es como su pan, ¿no? Nosotros tomamos siempre un poquito de pan, pues ellos toman arroz con su comida, ¿no? Elisa, ¿y del wasabi qué nos puedes decir? Bueno, pues el wasabi es una pasta verde, esta que tenemos aquí, que se elabora con un rábano verde que tiene un sabor picante y sobre todo es muy antimicrobiano. Por eso se utiliza mucho para tomarlo con el pescado crudo, para evitar posibles infecciones, ¿no? Y además es antioxidante y bueno, como veis pica y le da más sabor, más potencia a la comida. No aguantan ni los gérmenes aguantan el picor. Eso es. Oye, ¿y el jengibre, que está tan de moda no solo en la comida japonesa? Bueno, el jengibre es esta raíz que se puede utilizar no solo efectivamente con la comida japonesa, sino para condimentar cualquier plato y es muy bueno para favorecer la digestión. Por ejemplo, hacerse infusiones con jengibre viene muy bien para la digestión, es antiinflamatorio, es antioxidante, bueno, pues también tiene muchas propiedades. Lo que he descubierto, Elisa, es que, para mi sorpresa, que esto de la salsa de soja que tiene mucha sal y para los hipertensos la soja es buena, pero saludable. Pero la soja es buena, pero tiene sal. La venden baja en sal, o sea que ya sabéis que al final pues tienen en cuenta estas cosas y la preparan baja en sal. Pero es un buen probiótico. La soja es un fermento que se elabora con habas de soja y tiene un efecto probiótico que es bueno para nuestra salud digestiva y nuestras bacterias también. Y una de las cosas con las que terminan los japoneses muchas comidas es con una infusión, de té verde. Es antioxidante, son las hojas primeras del té. Ajá, efectivamente. Además en Japón se toma mucho un té que se llama té matcha, que se hace con la misma hoja molida, entonces tiene muchísimo hierro, mucho calcio, igual que las algas, que también no hemos hablado de ellas, pero tienen muchas propiedades, ¿no? Entonces, aparte de antioxidante, también es nutritivo. El té matcha, que además es tendencia porque está muy de moda. Aporta una gran energía. Elisa Blázquez, muchísimas gracias por haber venido a Saber Vivir. La uva es un alimento con excelentes cualidades, pero ¿cómo conservan sus propiedades las famosas uvas de la suerte de Nochevieja? Mañana en Saber Vivir, uva con denominación de origen. Durante todo el mes de diciembre, los socios del Club Gente Saludable van a poder disfrutar de todos los contenidos que trae la revista. Vamos a fijarnos en la portada. Vemos cómo nos hablan de 5 ejercicios para tener las lumbares fuertes, recupera la alegría de vivir, protege tu salud del frío, también nos hablan de la disfagia cuando tragar es un problema o cómo combatir el dolor. Y desde luego hay una entrevista muy interesante a la doctora Marta Garaulet, la cual nos habla sobre cronobiología, cómo hay que comer los alimentos y a qué hora. Si tú todavía no eres socio del Club Gente Saludable, no te va a llegar la revista, pero estás a tiempo. Si tú ahora marcas el 902 5505 22 y te haces socios del club, la revista te llegará y además todos los meses entrarás en los sorteos que el club hace entre todos sus socios. Y durante el mes de diciembre se sortea una magnífica cesta de Navidad.
Es una cesta artesanal llena de embutidos y fiambres ibéricos, incluido un jamón. Además tienen conservas gourmet, tiene dulces navideños y bebidas típicas de estas fiestas, y todo es de primerísima calidad. Y además te van a hacer llegar una práctica guía, las 30 claves para adelgazar de manera saludable. Así que no lo dudes más, coge el teléfono 902 55 05 22 o también a través de la web en www.sabervivir.es. Bueno, yo no sé ustedes, pero ayer quedamos fascinados mirando a la superluna, a la luna más grande del año, una luna que nos afecta mucho más de lo que creemos, Luis. Bueno, sí, pero yo creo que más en el plano romántico. Somos un poco animales, un poco plantas que les afectan, pero fíjate que lo que más nos afecta es sobre todo la emoción. Y no sé, si la han perdido no pasa nada, dentro de 14 meses pues que hay nunca otra. perdamos esa ilusión de seguir mirando al cielo. Se quedan con amigas y conocidas esta mañana.